noches, bienvenidos a este especial de Pulso Económico dedicado al Brexit. Algunos de ustedes, los que siguen este fenómeno, saben que tiene un enorme impacto para la economía española, para la economía europea y, como no, para la economía del Reino Unido, tal vez la que más. También, si lo siguen al día, cosa que es un poco cansina, llevamos mucho tiempo escuchando noticias sobre el Brexit, ahora sí, ahora no, ahora cambian, ahora esto no cambia, ahora está tal. Muy bien. Los que quieran estar al día deben saber que el Parlamento británico ha tumbado el plan de Brexit propuesto por Boris Johnson, que establecía la salida el 31 de octubre. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que previsiblemente Europa dé una tregua, dé una pausa y un plazo para que se vuelva a fijar una fecha en la que sea posible la salida del Reino Unido. Luego hay quien dice que va a haber elecciones en el Reino Unido, que no va a quedar otra que volver a formular elecciones. Hay formaciones políticas en el Reino Unido que quieren reformular el referéndum. ¿Será o no será? Pues nadie lo sabe, en estos momentos nadie lo sabe. Conocemos el impacto económico de la decisión, conocemos que está un poco rota la sociedad británica en torno a unos que son partidarios de continuar en Europa y otros que son partidarios de romper. Y el resto todos son conjeturas, no hay más que conjeturas. Es extraño, llevamos muchos años ya anclados en este problema y no tenemos conclusión. Algunos dicen que la clase política, tanto en el Reino Unido como en Europa, no es del nivel que sería menester para resolver esto de forma eficaz. Por eso les hemos traído un especial panel de expertos para hablar de ello. Les presento ya a nuestros invitados. En primer lugar, Dirk Hassel. Dirk Hassel. Muy buenas. Good night. Welcome. Thank you for coming. Gracias. El señor Hassel es abogado y ha sido político en su país, el Reino Unido. Ha estado en el UKIP, ha sido miembro del Partido Conservador y seguro que nos tiene que aportar opiniones importantes, interesantes sobre cómo se ve desde ciertos niveles de conocimiento en el Reino Unido el asunto del Brexit. Nuestro segundo invitado, don César Alcalá. Muy buenas noches también para usted, que es historiador y representa aquí a la Fundación Occidental Studies Institute, OSI, para abreviar, ¿verdad? Nuestro tercer invitado es Christian Gimmers. Christian Gimmers es economista, hombre de la macroeconomía, trabaja en la Brussels Management School, ha formado parte de los ECOFIN, de la Comisión Europea, en fin, tiene una visión muy continental y bruselense del asunto del Brexit que seguro que nos aporta interesantes puntos de vista. Don Luis Asúa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Luis es español, es expolítico y es actualmente empresario, pero tiene mucha relación con la política en el Reino Unido, ¿no? Mi madre es inglesa. Su madre es inglesa y lo sigue como pocos. Mr. Hassel, yo quiero empezar con usted preguntándole cómo calificaría usted los cambios, todo este lío que hay en la clase política británica, un premier que manda cartas a Bruselas en las que dice no hagan caso a lo que les decía antes, hagan caso a lo que les digo ahora. ¿Qué siente la gente en su país cuando ve que les puede cambiar la vida el día 31 de octubre y el día 24 de octubre no saben si vienen o van? Well, I very much hope people's life Yo espero que la vida de las personas will not change on the no cambie 1st of October. El 31 de octubre. And the British Parliament, Y as el you Parlamento said, británico, como usted ha dicho, has asked for a proper amount of time nos ha pedido tiempo to consider Mr. Johnson's para considerar el acuerdo del señor Johnson, deal, which is an extraordinarily bad deal. que es un acuerdo extraordinariamente malo. There is no justification No hay justificativa from the 2016 referendum del referendo de 2016 in such a hard Brexit de un Brexit tan duro. that Mr. Johnson proposes outside the customs union, Fuera de la unión aduanera, outside the single market, fuera del mercado único and effectively a much more American style of economy. y un estilo mucho más estadounidense de economía. Many of the people who voted for Muchas de Brexit las in personas 2016 que votaron al Brexit en 2016 voted for more protection from han the state. votado para más protección del Estado.
it's quite clear that Mr. Johnson Está claro que el señor Johnson wants a Brexit that has less quiere un Brexit que tiene menos environmental and social protection protecciones de medio ambiente y sociales and an economic model y un modelo económico that benefits the few rich que beneficia a los pocos ricos and makes life even harder for the many poor. y hace que la vida de los pobres sea aún más dura. So I think if you live outside the United Me Kingdom, parece que si vives fuera del Reino Unido, it's important not to be confused by the continuous es branding importante of the no Conservative Party. confundirse con la etiqueta del Partido Conservador. The Conservative Party I joined in 1974 Yo me uní al Partido Conservador en 1974 had just taken the United Kingdom into the European Union. y acabábamos de entrar en la Unión Europea. In the 1980s, the Single Market Programme I En los wrote años 80, el programa de mercado único became Margaret Thatcher's. se volvió el de Margaret Thatcher. And what happened when we saw the Maastricht Treaty ¿Qué pasó cuando vimos el Tratado de Maastricht? was that some Conservatives, on a matter of principle, Algunos conservadores, por principio, were concerned about the loss of parliamentary estaban sovereignty. preocupados con la pérdida de la soberanía parlamentaria. But that was corrected with the Amsterdam Treaty. Pero después eso se corrigió con el Tratado de Ámsterdam. Meanwhile, the Y character en cuanto of a the eso, Conservative Party el substantially carácter changed. del Partido Conservador cambió de forma bastante sustanciosa. It is inconceivable that we could have Es had inconcebible que podíamos haber tenido a Conservative Prime Minister un primer ministro conservador who, since the beginning of September, que desde el principio de septiembre has embarrassed our Queen more than any other Prime Minister, le ha dado vergüenza a nuestra reina, más que cualquier otro primer ministro. has been unanimously overruled by our highest court of Y law, nuestro Tribunal Supremo no ha seguido sus directrices and is trying to turn Parliament against the people, Y the people está- against Parliament. y está intentando que las personas estén en desacuerdo completo con el Parlamento. This is populism of the worst sort, Este es un populismo de la peor especie. and the sooner he stops being Prime Minister, the better. Y cuanto antes pare de ser primer ministro, mejor. I think the difficulty Me was, parece que la dificultad was made much worse se ha empeorado when David Cameron took the Conservative Party out of the European People's Party in Cuando 2009 David Cameron sacó al Partido Conservador del Partido Europeo and, hace unos años and set up a hard right group y instauró un grupo de extrema derecha to compete with Mr Farage's UKIP. para competir con el UKIP del señor Nigel Farage. So we are now the UKIP, the United Kingdom European People's Party. Entonces ahora somos el UKIP, el Partido Popular del Reino Unido, Which is much closer to the traditions of Winston Churchill, que está mucho más cercano a las tradiciones del señor Winston Churchill, Harold Macmillan, Harold Macmillan, Edward Heath, Edward Heath, I would say Margaret Thatcher, yo diría hasta que la señora Margaret Thatcher, John Major, John Major, and the best of the British centre-right tradition. y lo mejor de las tradiciones centro-derecha británicas. And I think actually all across Europe, Me parece que alrededor de Europa it is a great mistake if the centre-right es un gran error que la centro-derecha adopts the language and policies of the hard right. adopte las políticas y las ideas de la extrema derecha. Because then you get a situation like the 2016 referendum, Porque así ocurren situaciones como el referendo de 2016, where completely false promises are made, en que se hacen promesas completamente falsas and you get the wrong result, in my opinion, y conseguís los resultados equivocados, en mi opinión, but actually a weak result. y también resultados débiles. Because the strong result, the strongest political result since 1945 Porque los resultados políticos más fuertes desde 1945 was the 1975 referendum ha sido el referendo de 1975, that kept Britain in the European communities. que ha mantenido a Inglaterra dentro de las comunidades europeas.
And the margin of victory was 8 times higher in 1975 El than in margen 2016. de victoria fue 8 veces más alto en 1975 que en 2016. And even with a lot of confusion about Brexit, Aunque haya mucha confusión sobre el Brexit and about how difficult it would make life for most British people, y el hecho de que haga la vida de muchos británicos mucho más difícil, since 2016, the overwhelming weight of opinion polls desde 2016 la opinión mayoritaria has been against Brexit. ha estado contra el Brexit. Bueno, no sé yo si algunos creen que va a haber un segundo referéndum, no sé yo si habrá cambiado la opinión pública en el Reino Unido lo suficiente como para que eso tenga un resultado eficiente o no. Pero, hombre, si hacemos quejas de la calidad política en el Reino Unido, no vamos a hacer menos quejas de la calidad política en la Unión Europea. Mr. Geimer, yo quiero que escuche usted, pocos días antes de abandonar ese puesto de privilegio en Bruselas, al señor Jean-Claude Juncker, que tiene un procedimiento abierto en Luxemburgo cuando era premier allí por un asunto de competencia desleal para atraer multinacionales. Lo digo porque todos tenemos un pasado. Esto es populismo, esto también es populismo del otro lado del Canal de la Mancha. Escuchen a Juncker. I had to discuss the UK's departure from the European Union with you. In truth, it has pained me to spend so much of this mandate dealing with Brexit, when I have thought of nothing less than how this union could do better for its citizens. Waste of time and waste of energy. Señor Guimers, ¿qué le parece? Esto es populismo también. Sí, pero estamos llenos de populismo, porque aunque concuerdo plenamente con lo que dijo mi colega Dirk, el populismo hace daño no solo al Reino Unido, sino que estamos todos plagados por eso. Incluso los partidos demócratas tradicionales están tratando de contestar al populismo con el mismo tipo están tratando de imitar al margen los populistas. Quisiera presentar el Brexit como una enfermedad más universal y no solo una enfermedad británica. El caso con el Brexit viene porque es la oportunidad de manifestar un problema más general e incluso no solo europeo, porque el caso Trump en Estados Unidos es bastante parecido al caso Johnson en el UK. Yo veo en todo eso una oportunidad perdida de poder hacer reformas importantes en la gobernanza de la Unión Europea. Yo dediqué la mayor parte de mi carrera de economista a tratar de hacer avanzar la causa de una integración europea según un modelo respetuoso de la heterogeneidad de los pueblos europeos. Y en eso la Unión ha logrado un éxito que yo pienso verdadero y duradero, que va a cundir, porque es el único modelo que logró respetar a la soberanía de pueblos y de identidad muy diversas, pero de tratar de lograr un win-win game, es decir, una cooperación beneficiosa para todos los miembros. Eso lo hemos logrado. Desgraciadamente, desde la crisis global, la crisis financiera del 2008-2009, eso trajo una serie de consecuencias sociales que nuestros sistemas, tanto de políticos como de gobernanza, no fue capaz de amortiguar suficientemente, y entonces el lobo entró en el sitio. En el gallinero. En el gallinero, exacto, o el zorro entró en el gallinero,
¿Qué es el populismo? El populismo consiste en usar un problema verdadero, pero de desviar la atención del pueblo para, en realidad, al beneficio de unos pocos, como Dirk lo explicó muy bien, los que votaron en el caso británico para salir de la Unión, lo hicieron con un propósito sociopolítico opuesto a lo que va a ocurrir al pueblo británico. El drama es que esto nos va a costar muchísimo a todos, no solo a los británicos. Como macroeconomista le puedo decir que el costo es inmenso, porque al costo estático de tener de nuevo de tener que hacer el camino al revés de la historia, es decir, de poner traba a los intercambios y al movimiento de personas y de empresas, vamos a agregar un costo geopolítico que ningún político hasta hoy ha hablado. Porque el Brexit es también una obra de un señor Putin, en parte, de un señor Trump, a través de Cambridge Analytica, que fue un sistema para hacer cambiar de opinión los 2% que faltaba para votar al Brexit, de la misma manera que un poco después Trump fue elegido por el mismo Robert Mercer de Cambridge Analytica para hacer cambiar de opinión un público débil, muy identificado con el robo de los datos de Facebook y de otros. Y seguro que Soros no fue inocente, ¿eh? No mezcles Soros, que para mí yo lo defiendo porque no es la misma ética. Es otra cosa, Soros, no mezclemos todo. Pero quisiera decir que estamos en una trampa muy grave para todo el futuro de Europa. Y si yo fuera joven, no solo yo estaría protestando, pero estaría totalmente en revuelta, en rebelión en contra de los políticos que nos llevaron a eso, incluyendo a la Unión Europea, la Comisión Europea, etc. Porque se perdió una oportunidad. Y los ganadores, incluso los modelos econométricos, lo demuestran. Los ganadores del Brexit van a ser Estados Unidos y China, y no el Reino Unido y no la Unión Europea. Y además perdimos la oportunidad de mejorar la gobernanza, que efectivamente es muy importante recalcar que en el Brexit no hay los malos con Johnson y otros, y los buenos en el continente. Ambos lados son culpables. Claro que uno más culpable que el otro, porque elegir el sistema de un referéndum con tan poca información era criminal políticamente. No es democracia eso. La democracia sería de hacer ahora un referéndum sabiendo cuál es el contenido del acuerdo. Y estoy convencido que si hubiera un referéndum hoy en día con un debate previo explicando que lo que va a pasar es que Inglaterra pretende volverse un Estado ultra neoliberal puro, sin seguridad social, sin regulación europea, sin protección del environment, del medio ambiente, estoy convencido de que no iban a decidir salir. Estaba personalmente a favor de la actitud crítica del Reino Unido en contra del tipo de gobernanza de Bruselas y de la Unión Europea en general, porque durante toda mi carrera en el seno de la Unión yo vi lo importantísimo que era lo que los británicos traían en el mecanismo de toma de decisión, que era, eso sí, una mejoría, era un valor añadido. Y eso lo vamos a perder. Y hay algunos grandes estados del continente que no voy a nombrar, pero es fácil distinguir quién, van a sacar, que piensan sacar las castañas del fuego, pero con un costo tremendo para todo el mundo. Bueno, vamos a continuar el debate, pero yo quiero que, como muestra de que lo de Juncker no era un hecho aislado, quiero que escuchen al negociador, a Michel Barnier, francés, comisario, en fin, una personalidad en Europa que cuando explica el acuerdo al que ha llegado con Boris Johnson parece
el mayor de los hermanos Marx leyendo la parte contratante de la primera parte. En fin, ya saben ustedes, escúchenlo. Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. Pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres, ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des États membres et, je veux le dire aussi, celle du Parlement européen. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée. La période de transition qui avait été demandée par le gouvernement britannique et qui durera jusqu'à la fin de l'année 2020, 14 mois désormais, 14 mois, et peut-être une année ou 2 années de plus en cas d'accord conjoint du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Bueno, pues ya ven, lo importante es el plazo, 14 meses, qué maravilla, y a lo mejor 1 o 2 o media docena. No, de verdad, esto, para tener eso, con lo que cobran, es mejor no tenerlo. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Bueno, el señor Guimers tiene escrito y mucho a propósito de que a lo mejor lo que no es apropiado es que haya una sola talla para todos los miembros de la Unión Europea. A lo mejor ese es uno de los problemas. A lo mejor uno de los problemas es que hay muchos países ya que no están a favor de esa Europa federalizada con estados que van perdiendo la soberanía. Lo único que estaríamos de acuerdo con todos esos que teorizan es en que cuando a una población la sometes a un bombardeo periodístico de los tabloides o de las televisiones, que ahora mandan más que los tabloides, en un solo sentido, sea Cataluña o sea el Reino Unido, la gente se lo termina creyendo. Y termina creyendo que su problema es Bruselas o que su problema es España. De esto sabe mucho nuestro siguiente interviniente, don César Alcalá. Pues, en cierta manera, lo que estaban diciendo por aquí de los populismos es toda la razón. Es decir, en Cataluña estamos viviendo un populismo que es un Brexit de otra manera. Es decir, se ha montado toda una película con el 1 de octubre en las elecciones, las presuntas elecciones del 1 de octubre, para ver si Cataluña sería o no sería independiente, como en el año 2016 se hizo en Inglaterra con lo del Brexit, ¿no? O sea, las mismas épocas y, digamos, las mismas mentiras, porque, como decía Cristian, les están vendiendo a la gente toda una serie de historias que van a ganar más dinero a final de mes. Las jubilaciones van a ser como si estuvieran en un mundo, bueno, muy grande. Todo, que al final es lo que también decía Cristian, ¿no? Es decir, alguien le ha preguntado a los políticos, porque Cataluña, vamos a poner que sea independiente, ¿cuánto dinero necesita para el primer mes pagar a funcionarios, pagar jubilaciones, pensiones, pagarlo todo? Dice, ¿y tienes ese dinero? Claro, no lo tienen, con lo cual, ¿qué pasa? El primer mes nadie cobra. ¿Y el segundo? ¿Tú te piensas que el segundo no se va a revolucionar la gente? O sea, estamos viviendo en líneas generales en Europa un populismo brutal, y también el populismo es, como hemos visto estos días, sacar a Franco el Valle de los Caídos. Eso es populismo otra vez. Y es populismo que te salga el señor Torra diciendo que lo volverán a hacer. Y es populismo que te salga un señor que está en Bruselas viviendo de todos nosotros y que te va diciendo 1001 tonterías cada día. Y también es populismo que este señor tenga a un abogado que está con los narcotraficantes. Es decir, estamos viviendo una gran mentira que, como tú decías, las televisiones que mandan mucho hoy en día, sobre todo TV3 en Cataluña, les está machacando, y lo que estamos hablando un día con uno, la gente está acostumbrada en Cataluña a ver TV3, los que están son muy fanáticos del independentismo, no salen de ahí, no ven Intereconomía, no ven Telecinco, no ven La 1.
claro, los bombardean y llega un momento que esta gente son unos abducidos de todo este sistema y va a ser muy complicado aquí, como puede ser muy complicado en Inglaterra, que la gente diga, a ver, nos paramos un momento, nos apeamos, salimos, vemos la realidad y luego volvemos. Que en el fondo es lo que tú decías antes, ¿no? No sabes si cambiaría la historia en el momento de hacer una nueva votación, ¿no? No. Porque la gente ya está abducida en este sentido y en esta historia y difícilmente los podrás hacer cambiar. Luis Asúa, cambiar la vida de la gente en algo como salir de Europa o romper con España, pero estamos hablando del Brexit, ¿no? ¿Qué significa un aumento del coste de la vida, que la gasolina cueste más, que cambien las circunstancias en las que tú has decidido tener una casa en la Costa del Sol o en Mallorca, ¿verdad? Que cambia todo, desde el roaming telefónico a la contratación del Netflix, pasando por 1000 circunstancias. ¿Eso se puede hacer por un referéndum y ganarlo 47-51? Sí, yo creo que sí. La verdad es que el mandato democrático en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, es clarísimo. Y lo que pasa es que el Parlamento pues está bastante en contra. Yo leí una serie de matizaciones de lo que se ha dicho esta noche. La primera fundamental es que empezamos a etiquetar de populismo todo lo que no nos gusta. Es decir, si no lo entendemos o no queremos profundizar, es populismo. Vox ha sufrido pues esa etiqueta de forma casi grotesca durante estos meses y se lo va quitando poco a poco, por poner el ejemplo español. Pero en el referéndum del Brexit hubo mentiras desde los dos lados. El Banco de Inglaterra prácticamente dijo que venía la hecatombe económica y el Reino Unido no deja de crecer desde junio del 2016. Y un matiz, el señor Trump toma posesión el 1 de enero del 2017, es decir, difícilmente pudo afectar en el referéndum del Brexit cuando este se celebró 6 meses antes. Es decir, estamos ante una situación enormemente compleja. Yo tengo muchos parientes en el Reino Unido, mucha gente con los que he hablado, Remainers, Brexiteers de los dos lados, y a mí un argumento que es dentro de la complejidad absoluta, porque hay mucha gente que se mueve por la inmigración, hay mucha gente que se mueve por la soberanía del Parlamento, hay mucha gente que se mueve lo que se llama la Little England, la pequeña Inglaterra, por la insularidad. Pero hay un argumento que a mí, que es el económico, que a mí me produce, digamos, cierto atractivo, y es yo cuando vivía en los años 70, el Reino Unido era la gran enferma de Europa. Teníamos el Winter del Discontent, lo que se llamó el famoso invierno del descontento, la semana de 3, creo que eran 3 días, porque no había energía, yo era muy pequeño entonces, no había energía para poder trabajar los 5 días de la semana. El Fondo Monetario Internacional, el Reino Unido tuvo que apelar al Fondo Monetario Internacional para un rescate, cuando lo hacían los países casi del tercer mundo. Es decir, una Gran Bretaña destruida por muchos años de laborismo, de unas políticas ya completamente perdidas, y ahí entra Thatcher con muchísima fuerza en los años 80. En los años 80 se hablaba incluso del sorpaso de Italia al Reino Unido. La economía italiana llegó incluso durante unas semanas, porque los italianos con una argucia contable metieron pues también los gastos de juego, prostitución y de dinero negro, y entonces elevaron su PIB un 20% y entonces se pusieron por delante al Reino Unido. Yo lo creo recordar. Cosa que ahora hacemos todos. Todos. Pues fíjate, en los años 80 el sorpaso a Italia se resuelve. En los años 90 se produce el sorpaso a Francia. Reino Unido es más, tiene un PIB más alto que Francia. Es decir, es una economía que en todas sus referencias de alrededor siempre ha ido creciendo, y ahora tienen puesta la mirada en Alemania, o sea, en ser la primera economía de Europa, porque tampoco podemos confundir la Unión Europea o identificar la Unión Europea completamente con Europa. O sea, la Unión Europea tiene un componente europeo muy importante, pero no es Europa. Europa es muchas más cosas. Entonces, yo matizaría en este sentido estas cosas que se han dicho. Para España es un drama, porque España tiene un aliado, ya lo decía, creo que es apócrifo, pero decía Winston Churchill que la maldita roca nos había privado del aliado natural, que éramos nosotros, no los portugueses, en el continente.
Y bueno, yo creo que es un drama porque ahora vamos a ir a un imperio alemán, a la famosa Pax Germánica que yo tengo mis dudas. Yo he leído mucho a Thatcher, yo tengo mis dudas que Thatcher no fuera Brexiteer ahora mismo. Thatcher quería ir el sueño de Thatcher era una Gran Bretaña que fuera como Singapur, decía bajos impuestos, mucha tecnología y un Estado muy eficiente. Y ese es el proyecto de Boris Johnson. Y un matiz importante. Ayer el Parlamento británico, con una mayoría bastante holgada, aprobó el acuerdo. Lo que no aprobó es la programación de cómo se va, lo que se llama el procedimiento para llegar a ese acuerdo, porque Johnson quiere llegar antes del 31 de octubre, que es la promesa que había dado a su electorado, a los que le votaron en las primarias, y el Parlamento ha dicho que no, que necesitan más tiempo y bueno, yo creo que llevan 2 años y medio y podían haber hecho el esfuerzo de aquí al 31 de octubre, pero eso ya son cuestiones personales. Yo creo que el acuerdo está cerrado, el acuerdo Reino Unido se va, perdón que diga Inglaterra, porque es que aquí en España decimos la batalla de Inglaterra y no the Battle of Britain, ¿sabes? Ese es el problema que tenemos en los españoles y confundimos Inglaterra con Gran Bretaña. Pero bueno, yo creo que esos son los matices que quería decir, pero bueno, es un tema muchísimo más complejo de lo que se ha referido. Señor Hassel, permíteme que le pregunte. En el Reino Unido la gente conoce las consecuencias económicas de la decisión del Brexit. Estoy pensando en el último de los estudios de la London School of Economics, que habla de que en caso de un Brexit negociado, bien llevado, esto podría significar la retracción de la economía británica de un 5,5%, y en el caso de un Brexit, pues, como diríamos, salvaje, wild, esto podría llegar a ser el 8,7% de retracción de la economía de su país. ¿Eso la gente lo sabe, lo entiende? I don't think people do yet fully understand. No creo que las personas entiendan completamente esto what aún. the consequences of Brexit would be, because No entienden las consecuencias a del lot of Brexit. people actually think Brexit's happened, and they don't entirely follow all the political debate. I mean, you said at the start of the program it was very tiring for everyone. It's Muchas very tiring for personas us in Britain. You have to follow it very No closely. siguen los debates todos los días y es muy cansino, sí, pero hay que seguir todos los debates. Muchas personas en Inglaterra no lo hacen. But I want to take up something very strongly that you said. I mean, my side in the referendum. Pero quiero hacer hincapié en algo que ha dicho usted. Did Mi not lado en el tell lies. referendo no ha contado We mentiras. were lumbered with a Conservative Prime Minister who had spent 15 years as an MP being rude about Europe, then 15 weeks pretending to like it. Entonces, nosotros tuvimos un primer ministro conservador que pasó 15 años siendo grosero con la Unión Europea y después pasó 15 semanas haciendo como si le gustase. And that was supposed to be our campaign to stay in. Y esa debería ser nuestra campaña para mantenernos en la Unión Europea. But if you look at what's happened to the pound sterling since the referendum, Pero si miráis lo que ha pasado con las libras después del on referéndum, a daily basis, at the mercy of whatever Boris Johnson decides to say that day, todos los días está a la merced de lo que Boris Johnson ha decidido decir este día. if you look at what has happened to business investment, Si miráis lo que ha pasado con las inversiones en negocios, you see that already the cost of Boris Johnson's lies, already without Brexit having happened, is going to be very large to people's daily lives. veréis que el coste de las mentiras dichas por Boris Johnson, aún sin Brexit, va a ser muy pesado para la vida de las personas. And if you ask people, you know, in a lot of the northern cities of England, you know, are you happy? And they're on 0 hours contracts, they will laugh in your face at the government's official employment figures. Si le preguntáis a las personas del norte si están felices con su situación laboral, se van a reír de las figuras, digamos, oficiales dadas por el gobierno. And during the referendum, nobody was saying there was going to be, on Boris Johnson's side, we were going to have a customs barrier in the Irish Sea between one part of the United Kingdom and another. This wasn't part of the campaign. No era parte de la campaña y no se habló de eso durante el referendo, las barreras con Irlanda. So it is, you know, I don't think you can have equivalence
in that 2016 referendum between the two sides. No creo que pueda haber una equivalencia entre los dos lados en el referendo de 2016. What was absolutely revolutionary in that referendum Lo que fue revolucionario en ese referendo, absolutamente, was the use of fake media and the great deal of expense to target that fake media to specific audiences on social media. ha sido el uso arrasador de las fake news o medios de comunicación falsos dirigidos a un público en particular. Now, so you showed a video of Michel Barnier. I actually think Michel Barnier has done a very good job. Usted enseñó el vídeo de Michel Barnier. A mí me parece que Michel Barnier ha hecho un muy buen trabajo. But what I would say to those in the European Council who surrounded Boris Johnson last week Pero lo que yo diría a los del Consejo Europeo que estuvieron con Boris Johnson la semana pasada is never criticize a national parliament for wanting to do its job properly. es que nunca, pero nunca critiquéis a un Parlamento Nacional por intentar hacer bien su trabajo. Representative democracy is the single greatest gift we have given since ancient Athens to the human race. La democracia representativa ha sido el mayor, más grande regalo y mejor regalo que hemos dado políticamente al mundo desde por lo menos Atenas. And when it works, it tells people like Boris Johnson where to go. Y cuando funciona, le dice a personas como Boris Johnson a dónde pueden ir. Señor Gimmers, dígame una cosa. Mr. Gimmers, tell me something. ¿No podría ser que la Unión Europea hubiera sido capaz de ofrecer en términos pues de a lo mejor de no pérdida de soberanía o de no avanzar tanto en la soberanía supranacional o tal vez en mantener dentro de una unión aduanera una oferta que hubiera hecho posible un acuerdo entre las dos partes y que en eso pues ha habido una actitud un tanto pasiva de las autoridades de Bruselas? En parte es cierto que no hubo una pelea para tratar de salvar, por ejemplo, la unión arancelaria o el mercado único. Pero sí lo hubo al principio, pero Theresa May, en aquel tiempo, antes de Boris Johnson, lo excluyó de manera radical, tajante. Dijo, no, Brexit means Brexit. Necesitamos estar fuera. Otra vez era populismo puro, es decir, mentira, raptando los votos de los ciudadanos y tratar de venderle otra cosa que lo que van efectivamente a enfrentarse. Quisiera volver al hecho de que lamento mucho, en muchos aspectos, no solo los costos meramente económicos, pero el costo político tremendo. Que todo eso se hubiera podido arreglar. Vuelvo a lo que decía de mi propia experiencia profesional. Valoro muchísimo lo que los británicos trajeron en el manejo de la Unión. Y eso lo vamos a perder. Eso significa pérdida imposible de dar una cifra. Irreparable. Irreparable. Y hay un país preciso que va a sacar provecho de eso para poner el one fits for all, es decir, una sola medida para todos. Una talla única. Que eso no es la identidad europea. En pocas palabras, la identidad europea es radicalmente constituida por principio opuesto a lo que conforma una identidad nacional o a la identidad catalana, que son identidades construida en contra del otro, mientras la identidad europea y que nos une y que viene de muy atrás, de los griegos, de la herencia cristiana, de su traducción en el mundo civil, con la ilustración, todo eso nos une profundamente para que el método europeo es hacer posible convivir siendo diferente. Y dar la manera de gobernar eso. Y en este sentido, desgraciadamente, la Unión Europea fue demasiado influenciada por la cultura francesa, que es mi cultura, por lo demás. Por eso estoy
en buena posición para criticarla porque quiso imponer esta medida para todos, que es un error. Y los británicos fueron los únicos capaces de hacer entender que no, eso no podía ser. Entonces, la falla histórica que lo vamos a ser víctima por varias generaciones es de haber perdido esta oportunidad de llegar a una verdadera complementariedad a través de lo que se llama la subsidiariedad, pero en ambos sentidos. Es decir, que hay pocas decisiones que necesariamente deben ser tomadas al nivel federal, nivel comunitario, pero muy poca, y hay casi todo el resto tiene que ser devuelto a los estados nacionales o a las autonomías, la provincia, hasta los municipios. Hay muchas cosas que los estados nacionales harían mejor si lo harían en complementariedad con el nivel local o lo que en España se llama las autonomías. Eso es el modelo europeo que permite convivir y parar las guerras. Es eso que nos vale la paz. Y lo que hace Boris Johnson es volver al pasado, es decir, al antagonismo, a la división. ¿Y quién está detrás? Y aprovecho para corregir, no dije que Trump, que fue elegido después del Brexit, pero la influencia, yo dije, indirecta a través de Robert Mercer, es decir, el informático que concibió la manera de hacer que el Brexit sea negativo para la Unión. Él lo hizo para demostrar al señor Trump que sí podía ser presidente. ¿Usted lo sabía eso? El rico, el multimillonario, que decidió erradicar la democracia empezando con el Reino Unido, la Unión Europea y después Estados Unidos. Y está casi exitoso. Lo logró en el Reino Unido, lo podría lograr en Estados Unidos, que ya no es una verdadera democracia, lo siento, pero lo que se toma como decisión ahí no me parece satisfacer los criterios democráticos. Es una democracia avanzadísima. Y bueno. Bueno, no podemos pasar por alto la figura de Boris Johnson, que al final parece ser que va a ser el que va a rematar todo este largo procedimiento. Ya nadie se acuerda de Theresa May. Me he llevado un susto antes cuando usted la citaba. Digo, ¿Theresa May? Ah, pero si Theresa May estuvo en el 10 de Downing Street mucho tiempo. Sí, ya nos hemos olvidado de ella. Boris Johnson, así le presentaba a la Cámara el acuerdo al que había llegado con la parte comunitaria. This agreement provides for a real Brexit. Este acuerdo prevé un Brexit real, retomando el control de nuestras fronteras, leyes, dinero, agricultura, pesca y comercio. Se trata de la mayor restauración individual de la soberanía nacional en la historia parlamentaria. Elimina el respaldo que nos habría mantenido en contra de nuestra voluntad en la unión aduanera y gran parte del mercado único. Por primera vez en casi 5 décadas, el Reino Unido podrá llegar a acuerdos de libre comercio con nuestros amigos en todo el mundo para beneficiar a todo el país, incluida Irlanda del Norte. To benefit the whole country, including Northern Ireland. Yo añoro aquellos tiempos del Parlamento británico en los que los primeros ministros, cuando iban a explicar algo fundamental para la sociedad británica, no leían un papel. Y me siento defraudado viendo lo que ha hecho Boris Johnson. ¿Qué quiere que les diga? En España me pasa igual. Don Luis, dígame una cosa. Eso que ve ahí en las imágenes de pantalla es la manifestación del pasado fin de semana. En Londres 1 millón de personas pues contra el Brexit. Esta es una decisión tan fundamental que rompe tanto a la sociedad que, no sé, habría que arbitrar algún procedimiento que revalidase. Yo no discuto la democracia. Si hay un voto más de un lado, pues es evidente que ese lado es el que gana el referéndum. Ahora, no sé si se pueden tomar decisiones de tan alto calado por una simple aritmética del 51 y el 47. Bueno, el referéndum, yo siempre digo que los carga el diablo. Yo soy absolutamente contrario a los referéndums. Yo creo que o referendas, como dicen los académicos, yo creo que la clave es la democracia representativa y que el que quiere irse de la Unión, pues que gane las elecciones, las próximas elecciones. Pero yo lo que creo que no estamos cayendo en profundidad en el tema es este debate que hay entre la política y la burocracia. Es decir, la Unión Europea
tiene una rigidez burocrática que ha sido reprochada muchas veces. Yo he estado en gobierno que hemos tenido que ejecutar legislación europea y es de una rigidez y sobre todo de una falta de razonabilidad de dónde viene, que al final son todos los intereses de la industria alemana, desgraciadamente, pero es así. O sea, ese reproche se puede hacer. Cada vez que vas a tomar una decisión, sobre todo en temas medioambientales, dices, ¿y esto por qué lo tenemos que hacer así? Porque la industria alemana le interesa. Entonces, eso es lo que se está luchando. Yo creo que aquí hay una parte muy importante de la gente que ha votado a favor del Brexit o que lo ve con simpatía, en que la Unión Europea tiene que aprender de lo que está pasando. Entonces lo que no podemos es mirar a Bruselas y no encontrarnos más que burócratas, como decía Farage, gente que parecen bancarios de tercera división, que son los que están mandando en Europa, sin ningún tipo de control democrático, sin ningún tipo de responsabilidad democrática, sin ningún tipo de legitimación. Eso es lo grave. Entonces, estamos en un proyecto que nace en el año 51 con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Un proyecto de 70 años. Pero ¿por qué no se ha avanzado hacia el federalismo? ¿O por qué no se ha avanzado hacia la Europa de las naciones de Gaulle o de Thatcher? ¿Por qué se ha quedado en una especie de mastodonte burocrático que cada vez la gente lo ve con más lejanía y con menos legitimación? Las elecciones europeas hay que arrastrar a la gente para que vaya a votar, porque saben que mandamos gente a un parlamento hiperpagado, hipertrofiado, con una legislación, una elefantiasis legislativa que ha llevado a que el continente cada vez esté más regulado y sea más difícil emprender. Europa no tiene ni una sola de las primeras 20 tecnológicas del mundo, ni una sola. Somos líderes en aviación, somos líderes en automóviles, somos líderes en servicios financieros. Reino Unido sigue siendo líder en servicios financieros. Mercado más difícil y más competitivo que hay en el mundo, el del dinero. En cambio en tecnología no. ¿Por qué? Porque la legislación es imposible. Bueno, eso que dice usted es cierto, yo lo comparto, pero reflexionen ustedes sobre lo siguiente. Resulta que cada vez ese Parlamento Europeo decide más cosas de nuestras vidas y los partidos soberanos de nuestros países deciden mandar a ese Parlamento Europeo aquello que les sobra, por ejemplo en España. Por eso le llaman el cementerio de los elefantes. Eso lo dicen en España del Parlamento Europeo. Y no solo en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Reflexionen ustedes. ¿Quién ha hecho la labor de inyectar el cloroformo en la Eurocámara? ¿Los estados soberanos o la propia Europa? Porque aquí hay que repartir las culpas. Vamos a publicidad, volvemos en un instante, no se lo pierdan. Estamos de vuelta. Ha habido voces que también han sido en este largo trance del Brexit una garantía de confianza. Me refiero, por ejemplo, al polaco Donald Tusk, que decía cosas que sí se comprenden, que no puede haber un Brexit a lo bruto, que no puede haber un Brexit sin un acuerdo más o menos amplio. Lo escuchamos. Debemos estar preparados para todos los escenarios, pero una cosa debe quedar clara, y así se lo dije al primer ministro Boris Johnson el sábado: un Brexit sin acuerdo nunca será nuestra decisión. Bueno, en esta especie de resumen general de lo que ha ocurrido en Inglaterra y en Bruselas al respecto del Brexit, no podemos olvidar a este tipo, John Bercow, que ha sido un personaje. Ya en las familias españolas se habla del tío Bercow. ¿Qué ha dicho hoy el tío Bercow? ¿Qué acuerdo le ha tumbado a fulano o a mengano, ¿no? Porque el tío Bercow ahora le van a escuchar cómo decía, no, esto no se va a votar aquí. Bien. La moción de hoy es, en esencia, la misma que la moción del sábado. Las circunstancias de hoy son esencialmente las mismas que las del sábado. Por lo tanto, mi decisión es que la moción no se debatirá hoy porque sería repetitivo y desordenado hacerlo. My ruling is therefore that the motion will not be debated today, as it would be repetitive and disorderly to do so. Bueno, este es el presidente de una Cámara Parlamentaria. Ustedes están acostumbrados a Meritxell Batet, a Ana Pastor, y claro, esto les parece una cosa extraordinaria, como a mí. Quedo bien sorprendido. Como me deja muy sorprendido el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, que ahora vuelve sobre sus pasos. Yo ya no sé, estuvo contra, a favor, pero a favor, en contra. Ahora está a favor de un segundo referéndum, como si eso fuera garantía de algo, pero con mucho entusiasmo.
Este acuerdo pone en riesgo el trabajo de las personas, los derechos en el trabajo, nuestro medio ambiente y nuestro Servicio Nacional de Salud. Debemos ser honestos sobre lo que significa este acuerdo para nuestra industria manufacturera y para los trabajadores. No solo reduce el acceso al mercado de nuestro mayor comercio y socio, sino que nos deja sin una unión aduanera que dañará las industrias de todo el país en cada una de nuestras circunscripciones. Votar un acuerdo hoy no acabará con el Brexit, no lo asegurará, y la gente debería tener la última palabra. Los laboristas no estamos preparados para dejar vendida a la gente que representamos. Señor Guimers, para que Europa no tenga el problema que ha tenido con el Reino Unido, con Finlandia, por ejemplo, o con Holanda en el futuro, sería bueno que Europa empezase a diseñarse en 3 regiones diferentes, norte, sur y este. Sí, aunque no hay que ser cortante entre las regiones, porque hay caso intermediario, hay país bisagra. Pero efectivamente lo que necesita Europa para sacar de manera positiva las lecciones del Brexit y evitar la desunión que justamente ciertas potencias exterior están fomentando. Entonces siempre hay que ponerse la pregunta, ¿a quién profita el Brexit? Qui prodest. Y la película sale más clara cuando se ve quién está muy contento del Brexit, tanto en el Reino Unido como en Europa y sobre todo en China y en Estados Unidos. Bueno, pero cerrando esta paréntesis, si queremos ser positivos y tener alguna esperanza, y tal como Luis lo recalcó, hay muchas tonterías que se hicieron, pero cuidado de no caer en el discurso de Nigel Farage y de los tabloides ingleses que solamente pusieron eso en la mente de los ciudadanos británicos y no el resto. Pero es verdad que el tipo de gobernanza que se concibió en los años 50 ya no calza con la realidad, ni con las identidades plurales que tenemos. Y básicamente, pero hay que hacer un poco de caricatura, pero es verdad en términos del sentido que tiene. Podemos analizar, y el Instituto OSIS lo hizo muy bien, que en Europa, a gran rasgo, hay 3 grandes culturas, o 3 polos de cultura. La anglosajona, que es mucho más que el Reino Unido, porque abarca no solo a Escandinavia, pero aparte de Holanda, de Bélgica, es decir, la Europa del Norte, que tiene su cultura y su identidad, que funciona, que es bastante democrática, que funciona mejor que otros. Y el centro, que gira alrededor del potente centro industrial de las cadenas globales de valor, que es Alemania, arrastrando todo el este, y digamos, los latinos. Francia. Francia es parte de la Europa, lo siento, pero Francia es parte de los latinos y de la cultura del sur, y de un esquema one size for all, es decir, que quiere imponer como en los años 50, y funcionó muy bien en los 50, pero ya no vale hoy en día. Entonces, se podría usar algo que existe ya en el tratado, no se necesita tocar al tratado porque sería una pelea muy sangriente, pero el tratado permite muchas soluciones, entre otros la cooperación reforzada. Los nórdicos podrían decir, nosotros queremos adaptar lo de Bruselas a nuestra manera, claro que sin necesariamente destruir, pero para construir algo más positivo y correr más rápido en cuanto a regulación o tipo de cooperación. Los latinos también tienen sus ventajas en manejar entre ellos mismos sus problemas. Por ejemplo, durante la crisis financiera y la crisis de las deudas soberanas de griega a Portugal, el problema era similar. Hubieran podido ellos mismos manejar y corregir eso, mucho mejor que dejar el Fondo Monetario
o Alemania poner orden. Es eso, la Europa de las tres regiones. Entendido. Y es posible en el actual tratado, sin tocar y sin cambiar, sin hacer ninguna revolución institucional. Entendido. De todas maneras, los que sienten y sufren esto del Brexit son los ciudadanos, los británicos que viven en el continente, los continentales que viven en el Reino Unido. Esos son los que tenemos que velar por sus derechos. En el Reino Unido lo hacen muchos y en Europa también. Por ejemplo, van a escuchar a Julien Fouché, que es un abogado francés, que tiene 2 recursos planteados sobre las cosas que debería hacer Bruselas con esos ciudadanos británicos que tienen un derecho de ciudadanía por mucho que su país decida marcharse. Habrá que darles un estatus diferenciado, dice él. Le escuchamos. Me permito resumir muy brevemente mis acciones jurídicas relacionadas con la ciudadanía europea y con el cuadro al que nos somete el Brexit, la salida del Reino Unido. Actualmente existen varias instancias en trámite ante los jueces europeos, quiero decir, ante el Tribunal de la Unión Europea, que plantean la cuestión de saber si la eventual salida de un Estado miembro de la Unión Europea entraña automáticamente o no la pérdida de soberanía europea de sus nacionales, y que tal vez eso entre en contradicción con los reglamentos europeos, cuestión que pretenden dirimir este recurso. Luego hay otro recurso que plantea si la Comunidad Europea tiene la obligación de preservar la condición de ciudadanos europeos a los nacionales afectos por la salida, y si la Unión Europea está obligada a crear un estatuto alternativo específico para los británicos, en este caso, que viven en los Estados miembros de la Unión Europea, un estatuto de carácter personal y para sus familias en que establezca un control de proporcionalidad, que es lo que dicen las normas europeas desde 2019. La cuestión es saber si eso que afecta a los ciudadanos británicos que aún son europeos y que se quedan en Europa, si eso está vigente o no. Muchas gracias y buen coloquio internacional. Bueno, señores, abordamos la recta final. Les ruego un minuto de opinión a propósito de qué es lo que va a acabar pasando con el Brexit, si va a haber elecciones, si no va a haber elecciones, si va a haber un segundo referéndum. ¿Cómo va a terminar esto? Mr. Hassel. Well, let's end on an optimistic note. Vamos a terminar siendo optimistas. I hope there'll be another referendum. Yo espero que haya otro referendo. And the British people decide to stay in the European Union. Y que los británicos decidan quedarse en la Unión Europea. And I hope that will give an economic boost to the whole of the European Union so the coming downturn can be mitigated. Y espero que eso mejore la economía para poder mitigar las malas consecuencias de esto. I also hope that an opportunity will indeed be taken to reform the European Union. Espero que se coja esta oportunidad para poder reformar a la Unión Europea. So that more Europeans, more of the time, can see its value. Para que más europeos más veces puedan ver su valor. Mr. Wimmers, su pronóstico. Mira, hay pronóstico probabilista, y en eso soy pesimista, es el defecto de la macroeconomía, y hay mis esperanzas, y como mi colega, mi esperanza es un segundo referéndum que por supuesto sería positivo para Europa, pero no solo eso, no para hacer lo mismo y caer en los mismos errores, sino que para reformar radicalmente, y las reformas no podemos hacerlas sin los británicos. Entonces soy optimista si podemos guardar al socio británico adentro, ahí sí que podemos salir adelante. Si no, es una aventura que va a ser muy caótica porque no se olviden que viene una crisis financiera muy grave en pocos meses, inevitablemente no debido al Brexit, debido a otros elementos en Estados Unidos y en China, y con el dólar, etcétera, es un asunto macromonetario complicado porque no se ha cambiado los defectos del sistema monetario internacional, lo vamos a sufrir, y otra vez, si estamos sin los británicos, va a ser más cacofónico aún que antes. César Alcalá. Yo estoy con Dirk que tenemos que ser positivos. Y ser positivo es, pues, quizás tenga que pasar por un segundo referéndum, pero digamos, como también decía Cristian,
nos necesitamos todos, pero también necesitamos Cataluña dentro de España y dentro de Europa, con lo cual tenemos que ser positivos y luchar para el cambio que decía de las 3 regiones, si es necesario lo de las 3 regiones, y que todos luchemos por la Europa, por la vieja Europa que todos hemos conocido, porque sería desastroso que ellos se fueran y que se rompiera Europa, porque ya no es para nosotros, es el futuro que dejaríamos a nuestros hijos. Luis Asúa. Sí, yo creo que el Brexit se va a producir. Yo creo que Johnson va a conseguir ir a elecciones antes de Navidades. En esas elecciones va a ganar, probablemente con mayoría absoluta, llevará a cabo el acuerdo que se votó ayer. En cuanto al medio o largo plazo, yo creo que no va a haber grandes problemas. El Reino Unido no se va a alejar de Europa, como parece. Que al final las empresas y los ciudadanos y los políticos son mucho más razonables de las hecatombes que se intentan conciliar en los parlamentos. O sea, la espuma, digamos, política no tiene nada que ver con la realidad social, y la realidad social es que las empresas están absolutamente imbricadas. Nosotros tenemos 250.000 ciudadanos británicos en España que no vamos a abandonar, ni tampoco nos van a abandonar a los 50.000 españoles que hay en Reino Unido. Es decir, yo creo que al final pues todo eso va a contribuir a que el Reino Unido estará nominalmente fuera, como está fuera del euro, pero que será prácticamente lo mismo, como suele ocurrir en estas cosas. Señores, no tenemos tiempo para más. Les agradezco a ustedes 4 su presencia en los estudios y a ustedes su interés y su atención desde sus hogares. Les deseo en lo que queda muy buen fin de semana.